Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En el río revuelto de la crisis política y de desconfianza hacia todo el sistema electoral del país, la Cámara Legislativa conoce en estos momentos un par de proyectos de ley para solventar algunas falencias que fueron evidenciadas en los informes de la Misión de Observación Electoral de organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea, en especial el documento de identificación personal y que los jóvenes de 17 puedan ejercer el sufragio en la próxima contienda. Antes de las elecciones del 2017, autoridades del Registro Nacional de las Personas enviaron al Congreso Nacional una iniciativa de ley para dotar de una nueva tarjeta de identidad a los nacionales, estimado en ese entonces en unos 600 millones de lempiras. Hoy, la valoración financiera para materializar dicha iniciativa asciende a unos 1.000 millones de lempiras, expresó Fernando Anduray, secretario general del RNP. Asimismo, el Poder Ejecutivo pidió a la Cámara Legislativa un nuevo sistema de identidad nacional transparente, moderna y confiable a fin de combatir la criminalidad, tema por el que los partidos políticos han expresado conformidad para mudarse a un nuevo sistema de identidad. La otra iniciativa busca que jóvenes de 17 años de edad opten a dicho documento y puedan votar en elecciones generales. La primera iniciativa parte del Poder Ejecutivo y la segunda del diputado del Partido Nacional, Renan Inestrosa. Inestrosa, parlamentario azul, adujo que los jóvenes de 17 años tienen derecho a dicho documento de identidad, pero además a votar en elecciones generales para presidente, diputados, alcaldes y participar en procesos internos de cada partido político. En la misma jornada, Inestrosa adelantó otra iniciativa de ley aumentando penas por delitos electorales de 10 a 15 años y no de 4 o 5 como se castiga en la actualidad, a fin de sancionar a todo el que manipule, trastoque, altere o elimine datos en el centro de cómputo en el Tribunal Supremo Electoral, explicó. En su cuenta oficial de Twitter, la Cámara Legislativa confirmó que el proyecto del Ejecutivo para dotar de una nueva tarjeta de identidad a todos los hondureños ya se entregó a la Comisión de Dictamen de Temas Electorales del Diálogo Nacional, presidida por el diputado liberal Elvin Santos. Este poder del Estado se declaró listo para analizar y debatir la creación de una nueva tarjeta de identidad, el cual es primordial porque depurará un censo electoral adulterado, como señala la propia oposición, declaró Antonio Rivera Callejas, vicepresidente del Legislativo. Hay más de 1 millón de hondureños en el extranjero, mandan la identidad y las personas acá en Honduras la reciben y se crean las condiciones para que haya un doble voto. Esto lo dice la oposición, adujo Rivera Callejas. Un proyecto de tal magnitud, considerado que la tarjeta de identidad es el primer documento de seguridad del Estado de Honduras, podría andar en unos 1.000 millones de lempiras, con la posibilidad de aumentar su costo según las barreras de seguridad que contenga el documento que se emitirá como una nueva tarjeta de identidad. Asimismo, ya hubo 2 pronunciamientos a su favor, el del Partido Liberal y de un grupo de organizaciones de la sociedad civil dispuestas a acompañar el proceso, no así Libre y el PINU, que persisten en mantener distancia al abordar este tipo de temas con la actual administración, ya que a su juicio, tópicos como este deben ser parte de un paquete de profundas enmiendas constitucionales. Para el foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Este segmento es presentado gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Un importante foro, tal como lo anunciaba Samantha Velázquez. Voy a saludar a mis invitados, el diputado al Congreso Nacional por el Partido Anticorrupción. Los habitantes del departamento de Cortés lo convirtieron en diputado al Congreso Nacional, también una gloria del fútbol hondureño, mundialista en Brasil. Osman Chávez, diputado, bienvenido. Bienvenido, gracias por invitarme. Para mí es un placer poder compartir con cada uno de ustedes. Estoy muy emocionado, no me cabe la menor duda de que hoy será una maravillosa mañana donde vamos a poder compartir, debatir y hablar de temas tan importantes en beneficio de Honduras. Bien, gracias, Osman, por estar acá. Don Fernando Anduray es secretario general del Registro Nacional de las Personas, es el secretario ejecutivo también del Partido Nacional de Honduras. Fernando, buenos días, abogado. Buenos días, que Dios bendiga a Honduras en el poderoso nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre.
Quien no ha orado el día de hoy, tiene oportunidad de hacerlo ahorita y su día tendrá grandes y maravillosas cosas en las manos del Señor. Gracias por la invitación, Raúl. Esperamos que de este programa, como casi todos los programas de la entrevista a profundidad, quede algo muy bueno para el pueblo hondureño. Gracias, abogado Fernando Anduray. El diputado, ya por varios periodos, don Renan Inestrosa, por el departamento de Francisco Morazán, es ingeniero y abogado. Renan. Gracias, Raulito. Muy honrado de estar aquí en este programa, al lado de mis compañeros. Muchas gracias. Don Rafael Virgilio Padilla, exdiputado del Congreso Nacional, abogado de profesión. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Un saludo a los panelistas, a Osman, con quien hoy tengo el placer de debutar, con Fernando, que es el poder real del Registro Nacional de las Personas, Renan, un viejo amigo de la Cámara, y el aguerrido Castellanos. Sergio Castellanos. Muchas gracias, Raúl. Bien, pues don Sergio Castellanos es diputado por el Partido Libertad y Refundación de Libre por el departamento de Santa Bárbara. Bienvenido, Sergio. Gracias, licenciado. Para mí es un honor estar compartiendo este foro el día de hoy con todos ustedes. Anduray, ¿cómo lo trae Anduray? ¿Como funcionario público o como activista político? Dije que él es secretario general del registro de las como personas. Siempre le sale la saya azul, ¿va? Entonces, y por eso, un placer, licenciado, estar hoy acá, ¿verdad? Nos alegramos, ¿verdad? Esperamos que lo que discutamos hoy pues pueda apoyar mucho a mejorar este país, ¿verdad? Este país es de todos nosotros, es nuestro país. Es el país de las 5 estrellas, ¿va? No de una sola estrella, ¿verdad? Tierno Chávez, con el cual nos pasamos hablando en el Congreso, ¿va? Este país hay que rescatarlo. Hay que rescatar a los corruptos, ¿verdad? Los que lo han convertido en su hacienda personal. Buenos días. Buenos días. No han empezado y es una temblequera. Ayer yo pensaba hablar sobre las propuestas que hizo, y vamos a hacerlo. Obviamente el diputado Renan Inestrosa. Renan ha presentado 2 mociones importantes. Una, la necesidad de la tarjeta de identidad, que ahí sí veo que ya hay cierto consenso entre todos en esa tarjeta de identidad. Casi todos los que estamos aquí tenemos una foto de mucho menor. Y también Renan ha hablado de castigar con más dureza a las personas que cometan delitos electorales. Sobre sus propuestas que le plantea al pueblo hondureño y a este panel de amigos y compañeros que está hoy con nosotros, don Renan. Bueno, Raúl, Fernando me preguntaba hace un momentito, extra cámara, que si estas propuestas que uno presenta en el Congreso son del partido. Y yo le decía y le aclaraba de que perdone, no. que le dio a entender que si le tiraron línea. Es correcto, y yo le aclaré, ¿verdad?, de que son propuestas personales, ¿verdad?, en las cuales yo creo y he venido luchando, no solo ahorita, sino que durante mucho tiempo, ¿verdad? Una de ellas es darle a los jóvenes el derecho, la oportunidad de poder adquirir su tarjeta de identidad a los 17 años. Eso automáticamente les da el derecho de poder ejercer el sufragio. ¿Por qué razón? Porque lo que trato es de visibilizar a los jóvenes, de tal manera de que no estén ahí relegados y que no estén valorados. En la medida en que le demos a ellos la oportunidad de poder ejercer el sufragio, las potenciales autoridades de un país, en este caso los candidatos, se van a preocupar por los jóvenes. Van a tratar de agradarlos, van a tratar de hacerles promesas y los jóvenes también tendrán el derecho de poderles exigir que les cumplan, que les den más espacios para poder trabajar, que les den espacios para poder tener sus becas, para poder estudiar. Es valorar a los jóvenes. De lo contrario, siempre van a seguir ahí relegados. Y me parece de que los candidatos, en la medida en que quieran obtener más votos, van a tratar de ser más responsables, hacer propuestas que vayan encaminadas a que la juventud pueda verdaderamente desarrollarse y a cumplirles. Y como las cosas
están a la vuelta de la esquina, después les podrán los jóvenes exigir si cumplieron o no cumplieron. Entonces ese más que todo lo que uno busca al tratar de darles a ellos ese derecho. No es un proyecto, como dicen, inventado, sino que también se ha dado en otros países. Usted va a Cuba, usted va a Nicaragua, usted va a Brasil, va a Ecuador, va a Argentina, va a Bolivia, usted va a Austria, va a Inglaterra, va a Escocia, a países de Asia, allá también les dan ese derecho. Entonces, más temprano que tarde, siento yo que vamos a tratar de considerar esa posibilidad de que se les dé a ellos ese derecho de poder tener su tarjeta de identidad y de poder ejercer el sufragio. Y la otra propuesta es lo de elevar las penas por los delitos electorales. Las penas ahorita son de 4 a 6 años. Los que son abogados saben de que le aplican una pena de 4 años, entonces ahí ya se conmuta esa pena. Sin embargo, me parece que si ampliamos la cantidad de años, cualquier persona va a tener temor o va a tener más cuidado de poder hacer un fraude en las elecciones. ¿Dónde ocurre normalmente hoy en día el fraude? En las computadoras del Tribunal Supremo Electoral. Antes se hacía físicamente, se trasladaba desde una aldea hasta el municipio y allá en el municipio trastocaban las actas y después las trasladaban a la cabecera departamental y en ese traslado también ahí manipulaban. Ya cuando venían acá ya venían con otros resultados, pero ahora no. Ahora es en las computadoras. Entonces el delito es electrónico y por esa razón es que nosotros estamos planteando que trastocar esos resultados, manipular esos resultados, alterarlos en el centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral, merece y debe de pagar cualquier persona una pena que vaya de 10 a 15 años y de esa manera sí podamos tener las garantías y la seguridad de que cualquier persona que esté trabajando ahí no va a arriesgar su futuro, su libertad por tratar de beneficiar a X o Y persona o partido político. Sí, don Fernando Anduray, el año pasado hablábamos de la necesidad de una tarjeta de identidad. El problema de esta tarjeta de identidad es que empieza la gente a decir, ajá, ¿y de quién es ese negocio? ¿De quién va a ser ese negociazo? Se hablaba entre 600 y 1.000 millones, que me corrija el secretario del Registro Nacional de las Personas. Entonces comienza ese debate de que de quién va a ser el negocio de la nueva tarjeta de identidad, porque aquí en Honduras a todo lo vemos mal. Entonces ese va a ser un debate que estoy seguro que va a aparecer en la mesa cuando ya comienza a hablarse de esta nueva tarjeta de identidad. ¿Por qué es necesario para los hondureños que haya una nueva tarjeta de identidad de acuerdo a las autoridades del Registro Nacional de las Personas? Bueno, primero hay un tema de seguridad nacional que tiene que ver con el ejercicio de los derechos y obligaciones que cada uno de nosotros como nacidos en Honduras o como ciudadanos podemos ejercer, y necesitamos una tarjeta de identidad actualizada con una fotografía lo más fresca posible y con nuestros datos lo más actualizados posibles también en la base de datos de identificación. Está el tema de las inmigraciones ilegales y el tema del tráfico de personas también, además de la actividad del crimen organizado que utiliza la usurpación y la sustitución de identidades para escabullirse y no ser castigados por la justicia en sus crímenes. La actual tarjeta de identidad que nosotros tenemos prácticamente son 23 años que hace que se tomó la decisión de hacer esta tarjeta de identidad. En aquel momento se hablaba de una tecnología muy fresca, con el famoso Tesla con que se está haciendo la identidad, que es la combinación de 3 plásticos especiales y algunas medidas de seguridad que hace 23 años realmente eran un sistema muy interesante. De acuerdo a la ley del Registro Nacional de las Personas, la tarjeta de identidad debe ser sustituida por una nueva tarjeta 10 años después. Biológicamente,
los estudios científicos dicen que en 10 años las características físicas de cualquier persona cambian y en esa medida entonces debe ser un proceso de renovación de tarjetas de identidad. Además, como la tarjeta de identidad de nosotros está asociada también a la dirección o domicilio de las personas que están registrados en la base de datos, y ese domicilio es utilizado para asignar centros de votación a las personas que son enviadas estas informaciones al Tribunal Supremo Electoral para que con ello conformen el Censo Nacional Electoral. En un periodo de 10 años la desactualización domiciliaria es bastante fuerte y eso le genera algunos problemas de funcionamiento y confianza al sistema electoral en función de que hay mucha movilización de la población. Perdone, ¿cuántos años tiene ya la identidad? La empezamos a emitir en 1997, en el 96 en realidad se empezó a emitir, a capturar la información. En el 97 fueron las elecciones entre Doña Nora y Carlos Flores, ¿se acuerda usted de la identidad nueva y de la vieja? Que se votó al final con las dos tarjetas de identidad, pues ese es el año en que empezó a utilizarse la actual tarjeta de identidad. Hoy, 21 años después, evidentemente ha pasado mucha agua bajo el puente y se necesita hacer una actualización de tipo tecnológico con elementos de última generación para poder garantizar la seguridad nacional de Honduras en función de su tarjeta de identidad. Acuérdese que con esta tarjeta de identidad tenemos la base también para que se le pueda emitir el pasaporte a los hondureños y actualmente en el mundo hay mucha tecnología que le permite que su tarjeta de identidad pueda ser utilizada también para otros fines específicos del Estado en función del interés nacional, como por ejemplo la incorporación de un chip que podría servirle a las autoridades fiscales del Estado, al SAR, a Tránsito, a la Seguridad Social, al INJUPEN, a la Banca Nacional, a toda la sociedad hondureña. Actualmente puede usted incorporar incluso algunas situaciones de carácter biométrico que le permitirán en condiciones técnicas poder hacer una lectura facial del rostro de la persona al momento de que haga una transacción o un trámite oficial con el gobierno, y todas esas son medidas que se están poniendo en práctica en el mundo. Además, el tipo de material con que se puede fabricar la nueva tarjeta de identidad es el policarbonato, que hasta este momento es una garantía de seguridad en el mundo. Digo hasta este momento porque la tecnología avanza y avanza, ¿verdad? Entonces, en materia de seguridad para el Estado, nosotros necesitamos urgentemente una nueva tarjeta de identidad. Pero una cosa, como muy bien dicen algunos políticos, es emitir el plástico, emitir la tarjeta, y otra cosa es el sistema de identificación nacional. Yo vi uno de los tuits del presidente de la República cuando habla de que en el Congreso se discuta un nuevo sistema de identificación nacional. Eso implica entonces las situaciones de seguridad nacional relacionadas con la identidad y también las situaciones de carácter electoral con el propósito de fortalecer la democracia. Ahí se abre el diálogo, el debate, para que toda la gente que tiene derecho a opinar y que sienta que tiene algo que aportar, lo haga. No existe una decisión política sobre el tipo de identidad que vamos a tener. El Registro Nacional de las Personas, por supuesto que tiene un proyecto de identificación nacional, tiene un modelo de tarjeta de identidad y tiene un sistema que está escrito, organizado y que se va a presentar al Congreso Nacional. Pero el Congreso Nacional es el que decide, en función de la concertación nacional y del diálogo nacional, el que va a decidir con cuánto dinero quiere hacer la tarjeta de identidad, con cuántas medidas de seguridad quieren la tarjeta de identidad, cuál va a ser el proceso de contratación de la tarjeta de identidad. El registro pide una licitación pública internacional, supervisada por todos los que quieran ver, nacionales o extranjeros. Es más, en el 2016, cuando el registro fue a pedir que se pusieran fondos para hacer la nueva tarjeta de identidad, que hubo
las especulaciones que mencionó Raúl aquí, de que ya habían empresas conseguidas o definidas para hacer esta situación. En el 2016 el registro le dijo a Finanzas, pongan el dinero y si quieren manejen ustedes el proceso de contratación, que el registro no se meta, sino que nos entreguen el sistema a nosotros ya para ejecutarlo. En este momento el proceso de contratación de la empresa deberá ser definido y concertado por las fuerzas políticas en el Congreso Nacional y con el gobierno central, de tal forma que no hay absolutamente nada definido. Todo está por decirse en ese proyecto de identificación nacional. ¿Cuánto va a costar? ¿Cuántas medidas de seguridad le quieren poner? Si el Congreso va a querer 40 medidas de seguridad, perfectamente se le pueden poner. Si solo quiere 10, pues que solo 10 le pongan. Si lo quieren hacer de plásticos parecidos a los de las tarjetas de descuento que le dan en cualquier tienda a usted también lo pueden hacer si así lo quieren. Y el sistema de recolección de la información, porque ese es otro proceso, ya los procesos técnicos para el empadronamiento de la población, que tiene que ser supervisado, bendito Dios, que venga, que supervise todo el que quiera supervisar, con todos los partidos políticos, la sociedad civil, lo que quieran hacer. Lo importante es que la decisión política de tener una nueva tarjeta de identidad esté respaldada y que en los próximos días, y si hay oportunidad, que el Congreso conozca a ciencia cierta cuáles son los tiempos correctos para la ejecución del proyecto, porque esta no es una cosa que se hace en 6 meses, no es una cosa que se saca ni siquiera en un año. Técnicamente, profesionalmente, una nueva tarjeta de identidad debería tener un proceso de entre 2 años y medio a 3 años para estarle entregando su tarjeta de identidad en sus manos a la población. Diputado Osman Chávez, ¿qué piensa de estos dos temas? Tanto lo que ha planteado el diputado Renan Inestrosa como don Fernando Anduray. Bueno, sí, ya la verdad es que quisiera apuntar primero, él decía algo muy importante, ¿verdad? Quiero empezar con la palabra cuando él decía aumentar las penas. Yo creo de que este es un principio que no solamente debería de aplicarse en esta área específica, en los delitos electorales, sino que sea algo en general. Porque él dijo algo muy importante, dijo la palabra temor. Yo creo de que a medida de que vengamos nosotros y usemos esta palabra, temor, va a ser muy importante que el pueblo hondureño sienta ese temor para que respetemos las leyes, respetemos lo que es la Constitución. Dios, como todos saben, soy una persona que predica la palabra, usó ese principio en Israel, ¿verdad? Usó la palabra temor para que el pueblo, por eso la Biblia dice, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Entonces, ese temor es el que necesita que el pueblo Honduras en sí regrese. Y quiero ser muy radical en este principio. El temor a Dios es el principio que hoy por hoy se ha perdido y por eso estamos envueltos en la problemática donde hoy estamos. Dicho esto, ¿por qué? Porque si hay temor en todo, si se aumentan las penas, no solamente en los asuntos electorales, sino en todas y cada una de las instituciones, yo creo de que eso sería un mensaje que podríamos nosotros mandarle al pueblo hondureño, de que las leyes hay que empezar a respetarlas. Si antes eran de 1 año, 2 años, 3 años, a unas penas, bueno, pues meterle 10, meterle 15, meterle 20, que sea algo en general. O sea, me gustó ese principio y quise empezar por ahí porque he entendido de que a medida de que a un pueblo se le puede enseñar a respetar las leyes a través del temor, vamos a poder avanzar, porque sabemos todo lo que ha pasado. Aquí no se respetan las leyes, aquí no se respeta la Constitución. Son un sinnúmero de cosas que se han violentado, son un sinnúmero de cosas que se han violado. Entonces empecemos por ahí, empecemos a revisar nuestras leyes, empecemos a revisar nuestras penas, empecemos a revisar todas aquellas cosas que se necesita aplicar y aumentar ese temor, no solamente en los asuntos electorales cuando se cometen delitos, sino que en todo aquello que se comete delitos, si antes eran 3, 4 años, porque se le metan 10, 15, 20 años. Y lo otro
que él apuntaba es de repente qué tan factible podría ser darle una nueva identidad a una persona de 17 años. Sabemos que a nivel nacional, ¿verdad?, uno que forma parte de la sociedad en cada una de sus estructuras, vemos la inmadurez. A esa edad un joven o una joven, 17 años es muy inmaduro. Y definitivamente no tiene de repente esa capacidad, ¿verdad?, porque es un muchacho o una muchacha de casa todavía, que no está de repente tan interesada, tan involucrada en las cuestiones políticas. Entonces yo creo de que esa podría ser una arma de doble filo en ese sentido, viéndolo desde el punto de vista de la inmadurez, pero desde el otro punto de vista que él lo planteó me parece muy bien, ¿no? Sería una forma de repente de involucrar a la juventud y de repente que empiece a tener esa voz y voto que de repente no ha estado teniendo. Entonces pienso que es un tema que sí se tendría que analizar a profundidad, analizar a lo más profundo, porque yo creo de que cada una de las cosas que tenemos que muchas veces proponer en el Congreso o aquellos proyectos de ley, ver las ventajas y las desventajas. Entonces, la desventaja que podría haber acá es la inmadurez, ¿no? ¿Qué llevaría de repente a esa edad darle tanta autoridad o de repente que un joven, si hoy por hoy de repente ya no quieren respetar desde los 7, desde los 8, desde los 10, 11, 12 años, pues de repente muchos de ellos, al tener una cédula de identidad a esa edad, van a creerse que son Superman, que van a creer de repente que tienen esa autoridad muchas veces que aún sobre los padres. Entonces, ya no me digas nada porque ya tengo mi cédula, ya me puedo ir, ya puedo mandar sobre mi vida. Y entonces, yo creo de que es un tema que hay que analizarlo a profundidad, ¿verdad? Hacer ese consenso en general que se requiere. Pero sí, desde el punto de vista que el otro que lo planteaba, me parece muy bien, ¿verdad? Que se busque esa manera de repente de involucrar a la juventud y pues darle ese espacio que nunca ha tenido. Entonces, habrá que analizarlo, habrá que hacer ese consenso. Pero sí, ya ese primer principio que le hablaba, yo creo de que también importante y necesario ver la palabra temor y poderla aumentar las penas, ser muy estricto con los asuntos electorales y cada una de las cosas que lleva con nuestra ley en Honduras, para que así el pueblo empiece a respetar nuestras leyes. Gracias, diputado Juan Chávez. Antes de pasarle la palabra a don Rafael Virgilio Padilla, también que tenga la participación don Sergio Castellanos, me escribe una excompañera de ustedes, doña Elvia Argentina Valle. Me parece absurdo el planteamiento del proyecto de decreto de ejercer el sufragio a los jóvenes, ya que ellos necesitan educación, becas, y digo que es absurdo porque si quieren que pueda ejercer el sufragio, pero no se les permite otorgar una escritura y otras acciones legales. Así que están maduros para elegir un presidente, pero inmaduros para otros actos. Tener una tarjeta de circulación, sacar permiso de arma, esto último es lo menos deseado. A nadie le han aplicado penas electorales y practican el fraude siempre en todos los niveles. Es necesaria una nueva tarjeta de identidad, pero que no quieran hacer ese cambio el año electoral y que sea una licitación transparente. En la actual tarjeta ya ni nos parecemos, dice doña Elvia Argentina Valle. Hace 21 años la sacó, Elvia. Sí, hace 21 años. Todos, pues. Adonai Castro, saludos. La sociedad que avanza es la que resuelve los problemas torales. La nueva identidad es una cortina de humo. Lo mismo el proyecto. Don Renan, ¿por qué no aumentaron las penas en el nuevo código con respecto a la corrupción? ¿Por qué no ratifican la ley de presupuesto? ¿Por qué no le dan las herramientas de investigación a todos los robos, incluyendo el último escándalo de la mara de corbata de los solanchanos? Saludos y que Dios nos socorra, dice Adonai Castro. Señor Padilla. Bueno, gracias Raúl por la oportunidad. Yo quisiera abordar el problema desde otra óptica. Quiero abordar el problema desde el punto de vista político, porque la tarjeta de identidad tiene un impacto importantísimo en materia electoral. En primer lugar, creo que la discusión de la tarjeta de identidad debe de abordarse integralmente en el sentido de que esta discusión nos confirma la importancia que tiene la alianza de la oposición. Este problema
no se puede encarar con la posición del Partido Liberal, la posición del Partido Libre, la posición del Partido Anticorrupción, la posición del Pino y por otro lado la posición del oficialismo, porque estaríamos fragmentando la oposición. Hay que recordar, como lo dijo bien el abogado Anduray, que hay componentes de decisiones políticas en la construcción de la identificación de la sociedad hondureña. Por ejemplo, ¿qué partidos políticos tienen estructura para identificar? ¿O es que nosotros estamos pensando que la gente va a ir espontáneamente a identificarse? Nosotros creemos que esta discusión debe de servirle a manera de despertador al ingeniero Salvador Nasralla y al expresidente Manuel Zelaya Rosales, en el sentido de que la alianza de oposición debe de unirse, incluyendo al Partido Liberal. Entender que unidos vamos a ser fuertes y podemos encarar la decisión política de hacer una cédula de identidad para eliminar los grandes problemas que tiene Honduras sobre fraude electoral. A mí me enseñaron en la Escuela de Derecho, Sergio, que a confesión de partes, relevo de pruebas. Y hoy mismo, el compañero o el excompañero, amigo desde la infancia, Renan Inestrosa, ha confesado, para utilizar sus palabras, que se trastocan las actas y se trastocan las computadoras. Nosotros creemos que la nueva cédula de identidad es una necesidad, pero es una necesidad más grande encarar el problema como oposición. ¿Quién va a identificar al millón de personas que están en Estados Unidos? ¿Esperamos que la gente en Estados Unidos se identifique espontáneamente? ¿O hay que pagar funcionarios para que vayan a identificar a Boston, a Chicago, a Michigan, a Atlanta, a Los Ángeles? ¿Quién va a financiar todo ese dinero? Quiero decirle a la opinión pública que el único partido que cuenta con recursos para movilizar estructuralmente a sus afiliados es el Partido Nacional. De tal manera que la oposición en su conjunto tiene que unirse para encarar el problema. Nasralla, el ingeniero Salvador Nasralla, que ha manifestado que quiere hacer un nuevo partido sin estructura, va a necesitar la ayuda, va a necesitar la colaboración de los otros partidos para poder censar e identificar su gente. Porque la nueva identidad va a generar también un nuevo censo. Y si no están incorporados las personas que viven en los Estados Unidos, que se dice que son 1 millón de personas, ese censo, que hoy es de 6 millones, va a disminuir en 1 millón. En el impacto político de esa reducción del censo, ¿a quién le beneficia? ¿A quién le colabora? La gente puede desaparecer inmediatamente si no está identificada diciendo que está en Estados Unidos. O sea que hay muchísimos problemas de orden técnico, técnico-político y político solamente, que la oposición debe abordar en su conjunto. También es muy importante que la oposición incorpore al Partido Liberal, porque el Partido Liberal muchas veces no se sabe dónde está, muta. Es un partido mutante. Una parte está con el oficialismo, otra parte está con la oposición, y hay que definir precisamente la posición en su conjunto del Partido Liberal para incorporarla al de toda la oposición. Si nosotros negligentemente apoyamos una identidad o una nueva identificación sin reconocer el impacto político, no vamos a poder resolver los problemas de Honduras. ¿Por qué? Porque los problemas de Honduras, los más importantes, son políticos. Sobre la estabilidad política a la cual nosotros aspiramos, se construye
la educación, se construye la salud, se construye la justicia, se construye la paz social. Mientras el problema político no se resuelva y nosotros seamos indolentes en el sentido de que la unidad de la oposición es una necesidad, Honduras no va a poder avanzar. Voy a terminar diciendo que a nosotros nos parece, y esta es una declaración muy, muy personal, que la identificación es un acto positivo. Pero una cosa es la identificación y otra cosa es el voto. Un muchacho puede estar identificado a los 15 años, pero nosotros vamos a defender que el voto sea siempre a partir de los 18. Pero estas son discusiones que pueden parecer superficiales y seguramente son superficiales. Lo más importante es que la oposición lleve una posición sólida, una posición consensuada para poder encarar la fuerza del Partido Nacional. Mientras estemos divididos, no vamos a ganar ni la opinión pública, no vamos a ganar ni los diálogos, ni las propuestas, ni mucho menos las urnas. Así que sirvan estas palabras para impulsar la unidad de la oposición. Hoy es más importante que nunca y nosotros hacemos un llamado de atención muy, muy fuerte al liderazgo conjunto de la alianza de oposición de que están en discusiones superficiales que no abonan a ganar el poder. Lo más importante es para nosotros unir la oposición para terminar con esta mentira de un gobierno que está impuesto por el fraude, que está impuesto por la destrucción de la Constitución, impulsando una reelección ilegal y sobre todo un gobierno que nos genera pobreza. Las medidas económicas del gobierno no han traído el desarrollo, pero sí han hecho pobres a más de 7 millones de hondureños. Bien, don Sergio Casiano. Bueno, gracias, licenciado. Mire, yo voy a coincidir con Virgilio. Mira, aquí está bonito, una nueva identidad. De que yo estaba en el Congreso 2010, 2014, se viene hablando del tema de la identidad. Y siempre la picardía, ¿va? Porque hablando de una nueva identidad, ¿y quién es el que tiene el negocio? ¿A quién quiere hacer el negocio? Que participación, jóvenes de 17 años, excelente. Pero el tema de Honduras realmente va más allá de una edad para votar. Yo creo que el respeto a la institucionalidad. Nosotros podemos tener una nueva identidad. Nosotros podemos tener, como en otros países, que en vez de 18 a los 16 años se vota. Pero si vamos a tener estos mismos funcionarios que solo saben violar la ley, si penas, Hernán, Congreso, usted lo sabe, Hernán, que el Congreso es el lugar donde realmente se hacen y se deshacen cosas. Ahí tiene usted el pacto de la impunidad, ¿verdad? O sea, la mafia hace poco estuvo a punto de caerle a un montón de corruptos en este país. Al final de cuentas terminó predominando la corrupción. Con el registro, más allá que la identidad, hay que reformar muchas cosas en el registro. Hay 1 millón de muertos ahí, ¿verdad? O 500,000, ¿verdad? Empezando por Anduray. Aquí está, dice, ¿ve? ¿Quiénes deben integrar el Registro Nacional de las Personas? Las más altas calificaciones técnicas y morales y estarán sujetos a los mismos requisitos e inhabilidades que establece la Constitución de la República para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Habla de la gente del registro, de los que dirigen el registro. Ya nosotros lo podemos tener y con respeto aquí a Anduray no se vaya a enojar, ¿verdad? Pero ahí son instituciones donde va a haber gente técnica, que no esté parcializado con un partido político. Pero imagínense a mí, ¿qué confianza vamos a tener de tener una institución donde está Anduray? Anduray yo lo conozco desde tiempos de la universidad. Si Anduray, en vez de haberlo inscrito en el Registro Nacional de las Personas, lo hubieran inscrito de un solo en el Presupuesto Nacional de la República, que toda la vida estamos mamando la teta del Estado. Entonces, no son personas, ¿verdad?, que le den realmente credibilidad a las instituciones. O sea, ¿qué credibilidad va a tener la oposición, Virgilio? Con un registro, ¿verdad?, dirigidas por personas como él, ¿verdad? Yo pienso que por ahí tenemos que empezar, ¿verdad?, por tener instituciones realmente
¿verdad? Dirigidas por personas probas, que se cumpla la ley, que la ley deje de ser más que un contenido en un papel. Usted mira las leyes de nosotros, por ejemplo, habla la calidad moral de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de los magistrados del Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? De las diferentes personas que dirigen este país, de jueces, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera. Pero realmente la ley no se cumple, pues, porque falta institucionalidad. Yo pienso que por ahí deberíamos de empezar. De nada nos sirve tener una nueva identidad, ¿verdad? Si las personas que están dirigiendo, ¿verdad?, el registro van a estar manipulando la ley, ¿verdad? De nada nos sirve tener una nueva reformas a la ley electoral si las personas que van a estar Perdón, en el tribunal... diputado, está diciendo que don Fernando manipula. Pues yo pienso que como dicen, por las vísperas que conocen las fiestas, ¿va? Pero cuando yo, por ejemplo, yo miro a un Fernando Anduray en el Registro Nacional de las Personas, ¿qué credibilidad va a tener la institución? Y a eso le sumamos nosotros, por ejemplo, todas las denuncias que presentó la oposición, ¿verdad? No había una depuración del censo nacional electoral. Se hablaba de 1 millón de muertos que no habían sido dados de baja, que la respuesta más bien del señor Matamoros Baxon es que si no queríamos que los muertos votaran, que pusiéramos vivos. Yo digo, ¿qué confianza vamos a tener, verdad, en estas instituciones? Yo creo que por ahí deberíamos de empezar, ¿verdad? Entonces, independientemente de cualquier reforma que nosotros queramos hacer, licenciado Valladares, ¿verdad?, no van a funcionar si en este país no empezamos por respetar la institucionalidad, ¿verdad? Porque realmente cada una de las instituciones del Estado cumplan su papel, ¿verdad? Tanto instituciones como el Registro Nacional de las Personas, Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Congreso Nacional, Ejecutivo. Si no, pues todo va a seguir siendo más de lo mismo, ¿verdad? Y yo creo que es lo que hemos visto nosotros, sobre todo del 2009 para acá, ¿verdad? Sí. Voy a hacer una pausa para continuar con mis invitados de esta mañana, el diputado Osman Chávez, el abogado Fernando Anduray, el diputado Renan Inestrosa, don Sergio Castellano, diputado por el Partido Libertad y Refundación, y el abogado Rafael Virgilio Padilla. Antes de la pausa, el colega de ustedes, diputado Denis Castro Bobadilla, vicepresidente del Congreso Nacional de la República, me ha enviado esto hace unos momentos. Si lo pones ahí, por favor, Edgar. Aquí dice, lo sacó del Mundo. Acércame, flaco, acércame eso. El FLN pide reformas para reclamar Isla Conejo. Quiten la rotulación, por favor. Isla Conejo, ahora subilo. Dice, el FMLN presentó ayer una reforma a la Constitución para que el país reclame la posesión de la Isla Conejo, que por ahora es ocupada por Honduras. El partido de gobierno pidió a la Asamblea Legislativa reforma al artículo 84 de la Constitución para definir y enumerar los límites territoriales del Estado salvadoreño sobre los cuales ejerce soberanía y jurisdicción. Me lo envió el diputado Denis Castro Bobadilla. FLN pide reformas para reclamar Isla Conejo, que por los momentos está en posesión de Honduras. En sí, los diputados izquierdistas quieren que la Constitución quede expreso que el país le corresponde, conforme a fuentes de derecho internacionales, la isla Lica o Irca, Cuchito, Conejo, Perico, Periquito y San Juan. Los diputados Carlos Ruiz y Rolando Mata, quienes firmaron la pieza de correspondencia, aseguran que con esa reforma constitucional se evitará que cualquier otra ley con calidad de infraconstitucional transgreda o vulnere el territorio salvadoreño. La isla Conejo, Periquito y otros islotes deben ser señaladas con precisión que son propiedad del Estado salvadoreño, declaró el diputado Ruiz. Una pausa y también hablaremos de esto. Repito, me lo ha enviado el vicepresidente del Congreso, Denis Castro Bobadilla. Bien, continuamos. Pero aquí habíamos anotado, es oportuno presentar este proyecto en este momento, de cuántos jóvenes estaríamos hablando y cuál sería su peso electoral. Algunos sectores, Renan, de la sociedad civil ya se pronuncian a favor de esa nueva tarjeta de identidad
incluyendo, vi ahí gente del Partido Liberal de Honduras y de otros sectores. No ha sido un rechazo hacia la nueva tarjeta de identidad. A mí me gusta ser justo, de que van a empezar a decir que qué empresa lo va a hacer, que cómo va a ser esa movida, que quién se va a ganar ese pisto. Eso está en el banco, porque así somos los hondureños. Renan, entonces, ¿es este el momento correcto? El peso electoral que eso va a tener en una próxima elección, y lo que apuntaba doña Elvia Argentina Valle también, le vamos a dar permiso de votar, pero no de sacar armas, ni de tener licencia. ¿Cómo está la cosa? Bien, Raúl, el peso pueden ser 50, 100 mil jóvenes que se estarían incorporando, dándoles la oportunidad, los que se quedan a un paso para poder cumplir los 18 años, para que se les dé a ellos la oportunidad de votar. Pero más que eso es visibilizar a los de 18, a los de 19, a los de 17, ante los candidatos a un municipio o a un país para poderlo dirigir, para que se enfoquen, para que hagan un plan de gobierno donde en sus propuestas digan, vamos a luchar por esto, por esto y por esto, por los jóvenes. Pero cuando no se les da un derecho a ellos, pues entonces me voy a enfocar en aquellos que verdaderamente son los que votan, porque son los que me pueden a mí elegir. Entonces yo creo que... ¿No lo está haciendo usted pensando que los nuevos jóvenes, luego de que el Partido Nacional ganó con Pepe Lobo, de ahí con Juan Orlando, volvió a ganar con Juan Orlando, que los jóvenes, estoy hablando de 12 años, que los jóvenes, los nuevos jóvenes han oído que el Partido del Triunfo es el Partido Nacional? Bueno, es que hay que analizarlo, y yo no estoy pensando en partidos políticos, porque hay otras tesis que dicen que los jóvenes están con los de la alianza, por así decirlo, ¿verdad? Con Salvador, que mucha juventud se identificó, pero no pienso yo en eso, sino pienso en darles a ellos un derecho para que tengan, como decía Osman, una voz y que tengan un voto, y que los candidatos se preocupen por esos votos y les prometan y después les cumplan, y si no les cumplan después entonces los castiguen, por así decirlo. Doña Elvia decía algo sobre la inmadurez, y ese es un tema obviamente que hay que analizarlo, pero yo a lo largo de mi vida he aprendido de que las dos decisiones más importantes que uno toma en su vida, ¿sabe cuáles son, Raulito? Uno, escoger la profesión con la cual se va a desempeñar como un profesional durante el resto de su vida. ¿A qué edad toma usted esa decisión si va a estudiar para ser perito, doctor, ingeniero, abogado, licenciado? A los 17 años. Entonces, un joven de 17 años no es inmaduro a esa edad, porque está escogiendo lo que le va a marcar su vida. No comparte lo que dijo el diputado Chávez, que él considera que a esa edad los jóvenes son inmaduros. Es que hay que analizarlo, ¿verdad? Hay que analizarlo. Pero voy a dar otro ejemplo. ¿Qué ocurre a los 17 años? ¿Sabe qué? Escoge a la pareja con la cual el 80% usted se queda viviendo durante toda su vida. A los 17 años usted ya inicia esa relación y dice, yo ya me voy a casar con esta mujer. Entonces mire cómo usted a los 17 años sí hay un nivel para poder tomar las decisiones que van a marcar su vida hasta el final. Y le estamos dando ahorita una decisión para que escoja a alguien que solamente va a estar 4 años. Un alcalde o un presidente, bueno, le voy a dar la oportunidad, no para que esté el resto de su vida, sino solamente 4 años. Entonces, por esa razón, hay que tomar en cuenta, comparto lo que dice Osman, hay que darle pensamiento, si no creen que sea algo bueno, pues entonces ahí va a quedar el tema. Más temprano que tarde siento yo que vamos a llegar a un punto en que los jóvenes van a despertar y decir, a nosotros nos tienen marginados, nosotros no vemos nada, no vemos becas, no vemos oportunidades de trabajo, no vemos que nos prometan ni siquiera eso. 50,000 me dice que serían los jóvenes. Es que eso es lo que se está incorporando. Yo creo que cerca de 100,000 debe de ser, ¿verdad? Yo creo que 100,000. 100,000, ¿verdad? Porque sería bueno, ahí un promedio está, de 50,000. los números del registro. Un promedio de 50,000 pero va a ir aumentando. En un periodo de 4 años serían unos 200,000 electores.
pero en el primer bloque de 4 años, después quede estandarizada ya la estadística. Diputado Chávez. Solo una consultita y termino, porque en el aspecto electoral sí comparto lo que decía Sergio, en el sentido de que hay que cambiar el Tribunal Supremo Electoral, hay que cambiar el Registro Nacional de las Personas. Por esa razón nosotros apoyamos el hecho de que tuvieran un espacio y una oportunidad los militantes del Partido Libre, ¿verdad? Porque hoy son la segunda fuerza política del país, lo apoyamos en el Congreso Nacional, y aun y cuando el tema ahorita no está propuesto, pero me parece de que expresar nuestro apoyo es decir de que también compartimos el hecho de que sí merecen un espacio para poder estar en esos espacios y poder hacer un equilibrio en la balanza, ¿verdad? Si Fernando está ahí y él ha hecho un buen papel, pero bueno, ustedes deben de tener otras personas con iguales características o más características que van a ir a defender sus derechos con igual vehemencia que como él lo hace, y me parece de que eso es justo. Así que pues eso es lo que quería manifestar. Ya generó la polémica, Renan. Si alguien se casa a los 17, me dice Maribel Rosales, demuestra inmadurez. Y me dice la licenciada Beatriz, ¿en qué siglo vive Renan? Sí. Los jóvenes piensan casarse a los 30, sobre todo los hombres. Diputado Chávez. No, por eso decía y manifestaba lo importante que es analizar a profundidad este tema, porque es un tema para mí muy complejo, ¿no? Porque hay que de repente valorizar ahora mismo y preguntarnos hasta dónde llega tal permiso, o qué es lo que vas a hacer, o hasta qué tanto puedes obtener o llegar con una cédula de identidad a los 17 años. O sea, por ejemplo, de repente vas a poder tener acceso a una licencia, o como usted decía, ¿no? Un permiso para portar un arma, o de repente acceso para manejar un equipo pesado. O sea, por eso hablábamos de que normalmente a esa edad, ¿verdad?, la juventud no está tan definida en muchos sentidos de la palabra, o qué es lo que de repente quiere hacer o quiere lograr, porque uno como pastor, uno como predicador, convive normalmente con ese tipo de juventud, y uno se da cuenta de que hay mucha inestabilidad en su vida, en sus pensamientos, y de repente muchos de ellos a esa edad no saben lo que quieren. Normalmente a uno va madurando ya cuando uno va pasando de los 21, 22. Sabemos de que no todo el mundo es igual, pero normalmente a esa edad es cuando uno de repente ya tiene más claro. O sea, imaginemos nosotros un cipote de 17 años con una licencia, de repente para manejar una moto, para manejar un bus, o sea, de repente uno no cuenta de repente con la responsabilidad cuando uno de repente tiene 21 años, 22, 25, que uno está casado, uno sabe, tengo que ir manejando tranquilo porque está mi esposa, están mis hijos, están mis padres, están un sinnúmero de cosas, pero a esa edad normalmente uno no tiene mucho en qué pensar a esa edad de los 17 años. Entonces, por eso manifestar de repente, creo que alguien nos dijo por allá, ok, ¿qué tanto puede hacer? ¿A qué tanto puede obtener? O si solamente es para cuestión de votar, yo creo que también sería muy irresponsable solamente pensar, no solamente para que voten, no, que sí. Una vez que legalmente en todos los países donde uno ha estado, una vez que te dan la cédula de identidad, tenés una autoridad o tenés de repente, te vas a tener que tener acceso a todo, a portar un arma, a un sinnúmero de cosas, porque tu cédula de identidad te permite tener esa voz y voto y ser inmediatamente un ciudadano que se puede incorporar a lo que es la sociedad, y pues tenés todos tus derechos. Entonces es un tema, una vez más lo manifiesto, que hay que abordar a profundidad, porque pienso de que no es un tema fácil y es un tema bastante delicado, pero que hay que ser muy responsable de eso. ¿Qué tanto podría, como el efecto dominó, ¿no? ¿Qué tanto podría afectar en un futuro cercano tal decisión de decir, bueno, vamos a otorgarle una cédula de identidad a un joven de 17 años? Me dice María Marta Porras, nadie a los 17 años sabe qué quiere estudiar, ni mucho menos con quién se quiere casar. Don Renan, muy bien eso de identificar a los muchachos, pero que no voten antes de los 18. En Costa Rica existe la cédula de menor de los 12 a los 17 y 11 meses. Aquí hay otra también.
Rigoberto López Matungo, saludo a Matungo allá, dice Rigo aquí. Matunguito. Sí, Matunguito. Matunguito. Yo solicité mi cédula a los 18 de septiembre del 2017 para el proceso electoral. El Registro Nacional de las Personas me envió un mensaje de texto a mi teléfono diciendo que el 22 de noviembre del 2017 estaría en mi centro de votación, que es la Escuela Marco Aurelio Soto de Guasculile, pero la sorpresa fue que cuando llegué a traer mi cédula de identidad, el sistema sale que fue retirada. Y podemos ver que el abogado Fernando Anduray habla de buenos procesos. Mi padre, que murió hace 10 años, aún sale en el censo electoral como votante. Estamos peor que Somalia, al menos allá es caos y dictadura al poder de las armas. Aquí manejan y manipulan el estamento jurídico de la patria. Voy a chequear ese dato de Rigo López porque sería interesante ver si está inscrito, y si está inscrito, ¿por qué sigue apareciendo en el censo, verdad? Sí, Matungo, Pablo, el papá. Que los jóvenes, me dice otro televidente, de 17 años voten es el dulce, automáticamente reducirá la edad punible. Miren, yo creo que en ese tema de la edad, lo que Renan ha manifestado es la habilitación de los jóvenes de 17 años para obtener una tarjeta de identidad con el propósito de que puedan ser incorporados a la masa electoral para que voten. Evidentemente hay un cúmulo de ejercicio de derechos que la tarjeta de identidad nos accesa. Son 123 derechos contenidos en la Constitución. 123. Sí, a los que la tarjeta de identidad nos da acceso. Es decir, con la tarjeta de identidad nosotros ejercemos, por lo menos tenemos la oportunidad de ejercer 123 derechos de acuerdo a la Constitución. Por eso una nueva tarjeta de identidad es también un tema de seguridad nacional por el ejercicio de estos derechos. Pero la intención de que esta gente pueda incorporarse a votar debería estar acompañada de la revisión de otros elementos del orden jurídico nacional que tienen que ver con el ejercicio de los derechos de las personas. En Honduras, un menor adulto es de 18 a 21 años de edad. De acuerdo al Código de Familia, usted adquiere la mayoría de edad a los 21 años, que es cuando la persona es libre de disponer de sus bienes, de administrar, de contratar, de vender en una forma propia, y además puede tener la libertad de casarse y hacer lo que quiera. Ahí se produce realmente la emancipación del hogar y el ejercicio de aquel derecho de guarda y custodia y patria potestad. Es liberado totalmente la persona a los 21 años. Sin embargo, cuando cumplimos 18 años, de acuerdo a la Constitución, adquirimos el derecho a la ciudadanía. Y como efecto de adquirir el derecho a la ciudadanía, nos convertimos en ciudadanos. El ciudadano tiene acceso al ejercicio de los derechos políticos, de elegir y ser electo, salvo en algún nivel de cargos de elección popular en los que se requiere 21 años de edad, como en el caso de los diputados, o en el caso del presidente de la República y los magistrados, que requieren una edad superior a los 30 a los 35 años. Entonces, ¿qué puede hacer un menor adulto entre los 18 y los 21 años? Tiene su tarjeta de identidad, puede tener su licencia, puede sacar pasaporte. Sí, puede sacar pasaporte, pero ¿puede salir del país sin autorización de sus padres? No, no puede salir del país, aunque tenga tarjeta de identidad. Habría que definir todo eso. Se puede casar entre 18 y 21 años, solo con autorización de sus padres. Hay cosas que entiendo yo que si se habilitara para votar la persona, habría que hacer la reforma legal para que se mantengan estas otras medidas, o se amplía a los 17 años la decisión de permitirles que se casen a partir de 17 años. Por ejemplo, con la cuestión de las bebidas, ¿no? Es correcto también. Las bebidas son prohibidas, la venta de bebidas alcohólicas para menores de 18 años. Entonces, este es un tema que tiene una connotación social bastante fuerte. Habrá que estudiar y revisar en otros países cómo es que menores de 17 años, es decir, desde los 16 años, votan, ¿verdad? Es que el tema ahí, Anduray,
al final de cuentas no es la edad creo que lo eso que está, realmente le va a dar mayor me toca intervenir a mí, Raúl, por favor. Creo que eso está... Realmente el respeto, o sea, vaya, por ejemplo, estamos hablando en función de los mensajitos que cayeron ahí. Años no significa que los políticos van a cumplirle a la gente, porque si no le cumplen a los que son de 18 años en adelante, no digamos porque van a votar los 17 años. Yo te voy a pedir que me dejes de hablar y que dejes de darles cuerda, porque te voy haciéndole señas ahí que pasa, no, que no es nada. Es que como entonces, el asunto es que hay que cortarte la cuerda. No el asunto es, yo te voy a pedir un poco de respeto. Yo he estado callado, te he observado un par de ataques a este programa. Yo no vine a atacar a nadie ni a defenderme de nadie. No, vine a construir una oportunidad para el pueblo hondureño de diálogo, de entendimiento. Yo creo que estamos cansados de ver tanto pleito aquí en estas cosas. Así es que por más que me digas, no te voy a contestar. No, yo no te estaba diciendo. Además, vale la pena contestar, ¿verdad?, cuando son coherentes los ataques, pero aquí han habido muchas incoherencias. Habla de magistrados en el registro, no existe, hombre. Entonces hay mucha incoherencia en ese tipo de ataques. El secretario del registro, pues. Yo creo que el asunto entonces de la propuesta de Renan hay que analizarla desde el punto de vista fundamental. Creo que hay una preocupación en la actual situación que vive el pueblo hondureño. Un menor de 18 años, una persona de 17 años, sentirá la necesidad de participar en política. Pero esos asuntos no deben ser una decisión o una observación de que yo veo. Hay profesionales en el Estado encargados de decirnos cuál es la composición mental y el desarrollo mental. Hay que analizar cuál es el nivel de escolaridad que tenemos los hondureños, si eso nos permite a esa edad poder tener conciencia de lo que es votar, ¿verdad? Y el asunto de que una tarjeta de identidad nos habilita para ejercer los derechos ciudadanos, y los derechos ciudadanos no solamente es votar, es también pagar impuestos, por ejemplo. Es muy importante todo eso. Es el derecho al trabajo también. Solo deme una oportunidad, Fernando. En San Pedro Sula, Herlin Díaz, ¿qué dice la población? ¿Qué dicen los hondureños? ¿Deben o no votar los jóvenes desde los 17 años? Herlin, adelante. Bien, a esta hora estamos ubicados aquí en el Parque Central de San Pedro Sula. Vamos a consultarle a los ciudadanos si están de acuerdo ellos a que los jóvenes pues de 17 años ya puedan ejercer el sufragio para estas próximas elecciones. Bueno, por acá hay un ciudadano. ¿Usted estaría de acuerdo que los jóvenes de 17 años pues ejerzan el sufragio para las próximas elecciones? Sí, muy buenos días y gracias por el espacio y la oportunidad. Yo pienso que como ciudadano y buen hondureño debemos de ser respetuosos ante la Constitución, que ya no existe porque este gobierno ha hecho y deshecho, pero que cumpla sus 18 años tal como reza la Constitución. ¿Está de desacuerdo entonces que voten los jóvenes de 17 años? Para mí no, que cumpla sus 18 años, así reza la Constitución. Y un mensaje para el gobierno, que trate de darle otra estructura, otra cara, ¿verdad? Porque el pueblo ya los conoce bien. Eso es lo que quiero, y que aprendamos a ser ciudadanos muy respetuosos ante la ley. Un mensaje para el gobierno. Muchas gracias. Por acá también otro ciudadano. ¿Usted estaría de acuerdo a que voten los jóvenes de 17 años? Sí, estaría de acuerdo. Perfecto. Bien, esa es la reacción también de otro ciudadano. Por acá vamos a consultarle también a otro ciudadano. ¿Usted estaría de acuerdo a que los jóvenes de 17 años pues ejerzan el sufragio, voten en las próximas elecciones? Bueno, sí sería bueno, pero bueno, que lo identifiquen y que a los menores de edad la autoridad a veces los anda sangoloteando ahí en la terminal, en todos lados, creyendo que son delincuentes. Los verdaderos delincuentes es Juan Orlando Hernández. Bien, muchísimas gracias. La reacción también de otro de los ciudadanos. Pues dos están de acuerdo y uno pues no acepta que los jóvenes de 17 años, entendemos su apuro a esta hora de la mañana. Solo le consultamos, ¿usted estaría de acuerdo que los jóvenes de 17 años pues ejerzan el sufragio? ¿Que voten para las próximas elecciones? No. Bien, esas son las reacciones también de otra de las votantes. Por acá también vamos a consultarle por acá. ¿Usted estaría de acuerdo que los jóvenes de 17 años ejerzan el sufragio? ¿Que los de 17 años voten? Pues sería algo que debería de ser una ley para que lo puedan hacer. Si fuera así, pues no habría ninguna opción, ¿verdad? Muchísimas gracias. También la reacción de otro de los ciudadanos, pues esa es la opinión de los ciudadanos aquí en San Pedro Sula.
en su mayoría pues aprueban que los jóvenes de 17 años pues ejerzan el sufragio. Vamos a tratar de ver por acá también la reacción de otro de los ciudadanos. ¿Usted estaría de acuerdo que los jóvenes de 17 años ejerzan el sufragio, voten para estas próximas elecciones? Sí, mire, sí, es bueno que voten a los 17 años, ¿va? Es bueno porque somos hondureños todos y tienen el derecho. Pero lo único que el irrespeto a la ley, porque de nada sirve de que se haga todo eso si el cumplimiento de la ley las abulen, las tiran como a la basura, pues no son apreciadas las leyes. Por eso es que... Muchísimas gracias. Son las reacciones de los ciudadanos. Ellos aprueban que los jóvenes de 17 años pues ejerzan el sufragio siempre y cuando sea en el marco de la ley. Regreso con ustedes. Gracias, Herlin. Herlin consultó a 6 personas en el Parque Central de San Pedro Sula, 4 a favor de que sí voten los jóvenes de 17 años y 2 que no. Voy con Fernando Arteaga, hijo de Neri Arteaga. Fernando, ¿dónde te ubicas? Adelante. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, y también a los televidentes del Foro La Entrevista en el Paseo Liquidámbar, aquí en el Parque Central, en la capital de la República. Y rápidamente vamos a dialogar con la población hondureña que se encuentra aquí en el centro de la capital. Precisamente, caballero, ¿qué opinión le merece a usted? ¿Está de acuerdo que jóvenes de 17 años puedan ejercer el sufragio? Pues... la verdad de las cosas es que todos somos hondureños, ¿verdad? Y si somos hondureños yo creo que tenemos el derecho de hacer el sufragio, más bien yo digo que desde 15 en adelante. ¿Desde 15 sí, adelante? ¿Verdad? Porque ellos ya tienen un pensamiento ya de adultos, los jóvenes de ahora tienen un pensamiento de adultos. Caballero, muy buenos días. ¿Qué piensa usted? ¿Está de acuerdo con que los jóvenes de 17 años puedan ejercer el sufragio en Honduras? Buenos días. La verdad las cosas es que no hay ninguna solución, ¿verdad? Para decirse de que dentro de las Fuerzas Armadas todo se va a componer. No. La verdad las cosas es que es bueno lo que el país está pasando, las necesidades de empleo, que ahí es el gobierno en sí que tiene que cumplir. ¿Estaría de acuerdo usted entonces con esto o no? Es que la pregunta en sí no tiene respuesta porque yo soy oficial retirado. Okay. Y no hay ninguna necesidad que se va a componer ahí, es mentira. Ok, muchísimas gracias. Caballero, vamos a tratar también de continuar dialogando aquí con la población hondureña en el centro de la capital. Señora, muy buenos días. ¿Usted de acuerdo con que los jóvenes de 17 años puedan ejercer el sufragio en Honduras? Sí estaría bien, porque así hay bastante juventud y y se vería mejor. ¿Cómo se llama? Más democracia, exactamente. Gracias. Caballero, buenos días. ¿Y usted qué piensa? ¿Estaría de acuerdo que los jóvenes de 17 años votaran aquí en Honduras? Yo sí votaran. Sería bueno, mejor, porque así sería más votaciones, me imagino. Sí. Ok. Muchísimas gracias. Bien, algunas de las reacciones aquí en el centro de la capital Tegucigalpa. Licenciado Raúl Valladares, con este contacto yo retorno con usted hasta los estudios del Foro La Entrevista. Bien, entonces... 1 neutral y 3 a favor. Sí, Padilla. 7. Son 7 a favor y 2 en contra. 1 neutral. Consultamos a 10. Virgilio. Ok. Como esta es la última participación dada el número de participantes del foro, quiero volver a repetir de que el problema de la regulación o la decisión de la nueva identidad debe de encararse por la oposición en su conjunto, que hoy más que nunca es necesaria la unidad, que si se reconoce al ingeniero Salvador Narrala como una fuerza en sí mismo o a su nuevo partido, él debe de entender de que solo sin las estructuras de los otros partidos de la oposición, su militancia no va a estar identificada, que rápidamente tiene que recomponerse de ese error político que está cometiendo y sumarse a la unidad de la oposición o a la campaña de unidad de la oposición. Sobre el hecho de si los jóvenes deben tener tarjeta de identidad y derecho a votar a los 17 años, refleja la división en que está el país. Nosotros 3 que estamos en la oposición creemos que no, y el oficialismo cree que sí, pero divididos, Osman en su partido, nosotros en nuestro movimiento Rescate PAC
y Sergio Castellanos en libre, muy difícil vamos a poderle ganar la batalla para que no proceda la iniciativa del Partido Nacional a través de Renan Inestrosa, que por cierto es una locura. Nadie sabe qué quiere hacer a los 17 años. Tal vez Renan no fue joven. Los muchachos no saben qué estudiar a los 17 años. No saben cómo casarse o con quién casarse. No saben. Son gente en formación. Y yo quiero recordarles un cuento de un filósofo que se llamaba Sócrates. No sé si han oído hablar de él. Sócrates decía que la nave más importante que conducimos los seres humanos es la nave del Estado. Es la nave de las decisiones que regulan nuestra vida, porque al final lo más importante es la vida, la convivencia. Y Sócrates ponía de ejemplo un barco que estaba en una tormenta. ¿A quién le das al barco cuando está en una tormenta? ¿Al capitán? ¿O al que maneja los aparejos? ¿O al que carga los botes? Para llevarlo a puerto seguro. Se lo das al que sabe. Se lo das a la persona que tiene pericia. Se lo das a la persona que sabe conducir. ¿Y quién sabe conducir el Estado? Los hipotes, los niños que están en formación y que no saben qué es la vida, o las personas formadas y adultas. Obviamente es una contradicción absoluta. Si queremos construir patria, si queremos construir un proyecto que nos dé igualdad, que nos dé prosperidad a todos, entregarle la decisión de quién va a manejar el país a un muchachito de 17 años. Al menos yo no sabía qué quería hacer a los 17 años. El mundo moderno, la gente toma sus decisiones después de los 30 años. ¿Con quién se casa? Pero aquí parece que el Partido Nacional, como muy conservador que es, quiere fomentar los matrimonios de 17, los matrimonios de 16, los matrimonios de 14 años. Tal vez Renan debería darse un viaje por el mundo, para ver qué hacen en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en España. Para que vea, para que conozca, para que se empodere de las realidades hacia dónde va el mundo desarrollado. Pero si nosotros, en vez de ir para adelante, vamos para atrás, no nos preguntemos por qué el Partido Nacional tiene al país como el más pobre de América Latina. Gracias, Rafael. Virgilio. Yo vuelvo a insistir, ¿verdad? Es que al final de cuentas, que voten a los 17, que voten a los 18. En Cuba creo que a partir de los 16 años se ejerce el sufragio. En Nicaragua a partir de los 16 años también. Realmente no es el tema toral de la democracia. Realmente va más allá que eso, va la participación, la inclusión, ¿verdad? De todos los sectores, ¿verdad? Porque los jóvenes de 16 años voten no significa que va a haber más o menos democracia. Yo creo que la democracia se va a fortalecer si realmente se responde a las necesidades que tiene la población. Y como lo decía Virgilio, realmente estos últimos 8 años han sido nefastos, malos, ¿va? Un 70% de pobreza, más pobres que Haití estamos, ¿verdad? Eso significa que han habido malos de gobiernos, agregándole a eso realmente los niveles de corrupción, etcétera. Entonces, yo creo que por ahí deberíamos de enfocar la situación. Y el otro tema, con el Registro Nacional de las Personas, va más allá que una tarjeta de identidad, va hacia reformar la ley del Registro Nacional de las Personas. Por ejemplo, yo no coincido con ese tema, que las personas tienen que ir al registro cuando se muere su familiar con una defunción para que le den de baja. Debería haber un proceso in situ ahí, ¿verdad? Una persona cuando se muere, debería haber una coordinación con las alcaldías. Y lo otro, Anduray, y yo te quiero decir, no es una cuestión personal que yo vine a pelear, pero sí es importante a veces señalar a las personas que están detrás de las instituciones para darnos cuenta realmente qué son las instituciones. Independientemente, no es cuestión de que son magistrados o no,
pero Anduray ocupa un cargo importante en el Registro Nacional de las Personas. Secretario creo que es. ¿Qué es usted, Anduray? Del Registro Nacional de las Personas. Entonces, y es un cargo realmente donde las personas deben de mantener una imparcialidad. Aquí yo estaba mencionando la ley, ¿verdad? Y realmente de lo que conocemos de Anduray, ese no es Anduray. Yo se lo decía ahorita, que a él en vez de inscribirlo en el Registro Nacional de las Personas, lo hubieran inscrito en el presupuesto de la República, porque lo mamando la teta del Estado pasa desde que yo lo conozco. Pero también este hombre, más que un funcionario público, en una institución como el Registro Nacional de las Personas, es un activista político. Todo el mundo lo ha visto como defiende. Yo más bien, Osman, cuando usted estaba hablándole a él, pues yo lo conozco a Osman, una persona que muy recta, desde que yo conozco a Osman. Ese hombre realmente, sí es Anduray, lo que es una persona respetuosa de Dios, temerosa de Dios. Y Anduray, de lo que le conocemos, que hombre utiliza la palabra de Dios, Osman, para realmente burlarse o manipular a la gente. Yo le voy a regalar una Biblia para que la lea. Mire, déle esta Biblia ahí a Anduray, para que la lea realmente y que realmente sea un seguidor de Dios. La palabra de Dios hay que respetarla, Anduray. Entonces no te me ofendas, yo no vine a buscarte pleito, pero siempre donde estemos, Anduray, es importante señalarte lo que vos sos. Tal vez te enmendás o por lo menos no engañar a la gente como un lobo vestido de oveja. Gracias. Gracias a usted por su participación, diputado Osman Chávez. Agradezco también que haya participado esta mañana. Gracias. No, pues efectivamente, yo creo que no pasa tanto por si puede o no puede votar, ¿verdad? Yo creo que definitivamente hay que analizarlo a profundidad, como manifesté anteriormente, porque es algo muy importante. Creo que pasa más que tanta autoridad, ¿no? Hablábamos acá con los compañeros, qué tanta autoridad o qué tanto beneficio o qué tan productivo podría ser tener esa cédula de identidad, ¿verdad? Porque sabemos de que hay muchos lugares donde dice no se permite menores de edad, no por la bebida, no por la cuestión a la hora de repente ir a comprar algún tipo de vicio. Entonces es un tema bastante complejo y bueno, esperemos de que podamos desarrollarlo a profundidad y que al final se tome la mejor decisión, porque así creo que también es importante que a esa edad pues la juventud vaya teniendo esa voz y voto en el gobierno y pues puedan tener de repente esa participación que durante años o casi nunca pues han tenido. Entonces yo creo de que es un tema muy lindo de seguirlo tomando y pues que juntamente con el pueblo hondureño se pueda tomar la mejor decisión, porque creo de que hoy más que nunca tenemos una oportunidad de construir una mejor Honduras. Alguien decía por ahí, estamos cansados de estar en lo mismo, estamos cansados de vivir en lo mismo. Yo soy político, soy diputado y para mí de aquí para acá lo más importante ahora es construir una mejor Honduras, poder tener esa fuente de empleo, poder tener mejor seguridad, mejor salud, mejor educación. Para mí eso es lo más importante, construir lo que Osman Chávez va a hacer desde el Congreso, construir una mejor Honduras, volviendo al principio que dije ahora, basado en el temor. Si no hay temor, no hay nada. Como decía alguien por ahí, podemos hacer cualquier clase de reforma, pero si no está el temor por encima, vamos a estar en lo mismo. Gracias al diputado Osman Chávez. Antes de pasar la palabra al abogado Fernando Anduray y al diputado Renan Guinestrosa, me dice Nelson Licona, a quien le reitero, pasamos la nota de duelo, falleció lamentablemente su madre, no pude estar con él porque estuve fuera del país el día del entierro, pero te reitero mis muestras de pesar y mi cariño, Nelson. Todos los conceptos vertidos ahí tienen intereses políticos, dice Nelson, lo cual los deslegitima. Si el interés fuese del país y se considerara a los jóvenes de 17 años, se les debería capacitar obligatoriamente en que representen ser ciudadanos con sus deberes y derechos, eliminando esos odios infecundos que la actual clase política les ha puesto en su mente. Estoy de acuerdo. Nelson Licona. Don Fernando Anduray. Un saludo y solidaridad para Nelson también por el fallecimiento de su madre. Yo quiero primero decir, Virgilio ha tenido 12 participaciones y ha expresado con un propósito de construir una tesis de cara a lo que viene en el país, un llamado a la oposición política. Las 2 veces ha insistido en eso y es válido. En la elección pasada la oposición tuvo la oportunidad de construir una unidad para enfrentar al Partido Nacional en función de la capacidad de liderazgo de los candidatos, ¿verdad? Miraban venir a un Juan Orlando con una situación de liderazgo muy fuerte y necesitaban, hubo políticos que les llamó la atención, no pudieron lograr esa unidad
por cualquier cantidad de razones. Fue más espuma. Que no lo vamos a juzgar nosotros. En esta oportunidad ya hay voces como la de Virgilio llamándolos a la reflexión y les ha dicho, es necesario juntarnos. Por ejemplo, en el tema de la tarjeta de identidad, dice que va a haber una nueva tarjeta de identidad, va a haber una nueva tarjeta de identidad, y lo van a decir las fuerzas políticas ahí. Van a haber otras reformas políticas ahí. Tiene que verse cómo va a estar el nuevo Tribunal Supremo Electoral, cómo va a estar integrado el Registro Nacional de las Personas, si lo van a politizar más o si lo van a despolitizar. Cualquier decisión que se tome ahí, si va a haber segunda vuelta o no va a haber segunda vuelta, si va a ciudadanizarse las mesas, si van a separar el día de las elecciones, si van a haber distritos electorales, si cualquier cantidad de cosas se pueden decidir en el Congreso. El tema es que los partidos políticos van a definir una estrategia de acuerdo a esas reformas para ir a elecciones. Por ejemplo, en el tema de la segunda vuelta, si se aprueba segunda vuelta, el Partido Nacional va a definir una estrategia para participar sabiendo que hay segunda vuelta. Si al final el Partido Nacional utiliza mejor la segunda vuelta que la oposición, ese es problema de estrategia política y de organización. Virgilio les está llamando la atención en ese sentido y les está diciendo, con la nueva tarjeta de identidad se tiene que hacer una campaña para que los miembros de los partidos vayan a obtener su identidad desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista de la población también tiene que haber una campaña nacional, porque todo mundo, sea para votar o no para votar, debe tener su tarjeta de identidad. Qué importante son los temas cuando se quiere construir y cuando se mira de frente lo que viene, como decía muy bien Osman, ¿verdad? Yo sí creo entonces que si la oposición... Pero más importante que la oposición es la unidad nacional, Anduray. Es probable, bueno, la unidad de la nacional. Pero eso es una parte, pero es más importante Honduras que la oposición. Es correcto, no, en eso estamos de acuerdo. Pero lo que suceda, en lo que platiquen, se pongan o no se pongan de acuerdo, es responsabilidad de la oposición. Si no lo logran, no vengan a culpando al Partido Nacional de que porque el Partido Nacional ahí anda diciéndome que el Partido Nacional le está robando a Narral a Libre. Entonces, esas son las cosas incoherentes que no deben pasar en esto. Yo, por lo demás, debo decir que el tema de la reducción de la edad que Renan ha propuesto, ya lo dijo él al principio, no es un tema oficial del Partido Nacional, es una visión que Renan tiene como diputado, que él ha puesto en discusión. El partido no tiene oficialmente este asunto, ¿verdad? De tal forma que no debemos contaminar la discusión de los dos temas. La tarjeta de identidad es un asunto del Congreso Nacional, que va a tener fondos para eso. La reducción de la edad, si el Congreso le atiende a Renan su petición, pues van a determinar una forma de discutirlo, de tratarlo, pero lo oficial del Partido Nacional con el presidente es que le ha propuesto al Congreso que discutan, ¿verdad?, la necesidad de la nueva tarjeta de identidad, y ahí va a salir el consenso de todas las fuerzas. Entiendo que la sociedad civil también va a reclamar un espacio de participación en ese tipo de cosas. Lo importante es que aprovechemos este año, porque si entre el siguiente año ya hay precandidatos a la presidencia, nos contaminan todo, nos arruinan y al final no vamos a tener tarjeta de identidad porque van a ir posponiendo y posponiendo y posponiendo. Por eso decía al principio, es importante que cuando el Congreso discuta esto, por lo menos en la comisión que han nombrado ahí, visualicen los tiempos, las etapas que requiere el proceso del nuevo sistema de identificación, porque estamos de acuerdo, no es emitir una nueva identidad, es un nuevo sistema de identificación que finalmente debe producir, por ejemplo, en materia política, la depuración absoluta del censo electoral en materia de identidades. Yo creo entonces... ¿Pero qué van a hacer con los americanos, con los estadounidenses que viven allá? Que lo haga el Congreso. El registro no ha decidido eso lo tienen que decidir los políticos en el seno del Congreso. La verdad que voten los que viven en Estados Unidos no resuelve nada. Pero tienen derecho a identificarse, Raúl. No, tienen derecho a identificarse. Pero son los temas del Congreso. Fernando, ya para finalizar. Se habló, para finalizar... del tema de la gente que está en el extranjero con las tarjetas de identidad y en qué términos es una gran movida. Nunca... Para finalizar, yo creo que debemos adoptar la posición constructiva, ¿verdad? Totalmente. Si nosotros no hemos contestado en este programa y no hemos querido ponerle atención a los ataques, es porque a las palabras necias, oídos sordos, ¿verdad? Yo soy cristiano
me puse en las manos de Dios y del Espíritu Santo para venir a este programa. Pero eso es mentira, en la práctica ha sido otra. Tengo la un práctica ha sido ángel que el Espíritu Santo y yo me mandaron aquí al lado, un pastor evangélico. ¿verdad? Ese es un verdadero cristiano, Anduray. Y en el nombre de Jesucristo yo reprendo y rechazo esos espíritus de confrontación, de destrucción dele que la hoy Biblia, dele la Biblia, están ahí. Dele la Que Biblia, Dios bendiga a Honduras. Dele la Biblia, Bien. dele la Biblia. Gracias, Sergio. Vez Vamos a cerrar con el diputado Renan Inestrosa. Él tiene la palabra. Gracias, Raúl. Yo comprendo de que hayan muchos temores con el hecho de darle a los jóvenes de 17 años la oportunidad de poder elegir. Solo eso es lo que nosotros estamos planteando, que puedan elegir para que los candidatos se preocupen por ellos. Porque ahora ya no solamente van a tener una voz, sino que tendrían un voto y se sentarían a escribir planes para poder agradar a los jóvenes y poder cumplirlos. Eso es todo. No estoy reformando el Código de Familia, en donde dice que podrán contraer matrimonio los mayores de 18 años con autorización. Eso no se está reformando. No se está reformando el Código Penal, donde dice son inimputables los mayores de 12 y menores de 18 años. O sea, la edad punible no se está modificando, o aquellas otras disposiciones donde dice prohibida la venta de bebidas alcohólicas a los menores de 18 años. En ningún momento, Virgilio, amigo, usted que es abogado, las otras leyes son bien específicas, ya no se refieren a ciudadanía. Solo el artículo 36 de la Constitución dice son ciudadanos los mayores de 18 años. Y esa ciudadanía, más adelantito, solo le da el derecho de votar. Los otros artículos sí son puntuales. Pero yo creo que más que la edad, yo creo que es la aplicación realmente, ¿verdad? Una verdadera democracia. No, licenciado, gracias. Yo vuelvo a insistir, déme de la Biblia a Anduray, porque para que la lea Anduray, tome, ve. Aquí le vamos a la Biblia, para que la lea. Le vamos a regalar a Anduray también esta vaca para que deje de estar mamando la teta del Estado, ¿verdad? Y esto, mire, porque la paga del pecado es muerte, para que sea un verdadero cristiano. Aquí está, reprendo el espíritu de confrontación y de odio que tiene este señor. No, hombre, no es odio. Es como viene a provocar hasta aquí, ¿verdad? No, yo le doy la Biblia porque realmente no vamos a caer en las provocaciones del diablo, ¿verdad? El diablo no va a entrar en mi vida por medio de usted. No, y nadie lo estamos sacando, lo estamos sacando, más bien. Y si de vaca se trata, vaya, pregúntele a Mel dónde están las vacas. Pero ahí guárdelo de recuerdo. Esta es vaca del corral. Ahí es la cámara. Esta es vaca del corral de libre. Para que deje de estar mamando la teta del Estado, hombre. Para que busque Raúl. 30 segundos. Ok, respete yo la Biblia, invitaría a la sensatez, invitaría a la concordia. Yo creo que más importante, como le dije a Anduray, más importante que unir a la oposición es unir a la sociedad hondureña. Nosotros creemos que los espíritus de confrontación, de odio, no nos va a llevar a ningún camino. Es muy importante que entendamos que el primer paso es la unidad de toda la oposición y entender que los grandes problemas nacionales como la identificación, la reforma electoral, la reforma de justicia, no la vamos a ganar si no nos unimos. Un llamado a Manuel Zelaya Rosales, a Salvador Narrala, a pedirles no, a exigirles que se unan, que solo la unidad nos hará fuertes y la división nos hará débiles. Renan, disculpe. No, muchas gracias, sinceramente. El tema está, solo finalizo. Me sorprendió, yo creo que comienza la encuesta que usted dice. Yo nunca había hecho una encuesta donde quedaron 7 a favor y 2 en contra. Sería interesante, dado que usted ha iniciado con eso, ver qué opinan los jóvenes de 17 años, si consideran que deben o no tener ese derecho. También gente mayor en esa encuesta que hicimos en San Pedro Tegucigalpa votó a favor. Por eso, 7 a favor y 2 en contra, pero no pienso yo en función política, porque más bien, como Fernando dice, uno es nacionalista, y si uno ve una amenaza, porque muchos dicen de que los jóvenes han estado y están con Salvador, entonces más bien sería una propuesta en contra del Partido Nacional, pero no pienso en eso, en función de partido, pienso en un derecho que se les debe dar a ellos. Y también, que lo ha reiterado don Fernando Anduray, esa es una propuesta personal suya, no es una línea de partido, porque Anduray sí en privado vi que le preguntó que si era que le había dicho el partido o era una propuesta suya. Yo le aclaré, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Raúl, por el pero ya habían querido meter las dos cosas en una participación ahí, en la oposición, ¿verdad?
Cuando dice Virgilio, 3 estamos en contra y 2 están a favor. Dice. Entonces, estas cosas, si no se detienen, evolucionan. Y para finalizar, me gusta el llamado a la unidad que hace Virgilio. Mire, anteayer creo ocurrió algo bien importante, la conciliación entre un exdiputada nacionalista y un diputado de Libre. Mire, muchos criticaron a Juan Barahona por haber conciliado. Y yo creo que ese es un mensaje de que sí nos podemos sentar, que sí podemos dialogar y que sí podemos llegar a decisiones en las cuales nos pongamos de acuerdo y quitar esa revanchismo, esa división, esos ataques. Pero es un paso de altura el que hizo Juan. Yo lo admiro y sé que muchos lo han criticado, pero para mí él ha dado un excelente mensaje a toda la ciudadanía, a toda la sociedad. Y confesar de que a pesar de la gran rivalidad política que tenemos con Anduray y con Renan Inestrosa, en lo personal nos guardamos muchísimo respeto. Aquí no es nada personal. Renan, aquí no hay nada personal. No, Renan, tampoco, hasta la Biblia le digo para salvarle el alma a Anduray, para que mire el aprecio que lo tengo. Y no era que era para sacarte el diablo, Anduray. Raúl. Gracias, licenciado, muchas gracias. Yo no puedo dejar que cierre el programa agradeciendo. Porque don Sergio ha usado la Biblia para atacar hoy aquí. No estoy atacándolo, le estoy regalando la Biblia. Ha venido en una forma malcriada, prepotente, abusiva, improvocativa, usando la Biblia para provocarme a mí. Se la regalé. Tentar a Dios, solo lo hizo el diablo en el desierto a Jesucristo. No, y usted no la palabra de Dios pues. Es santa. No, pues sí, pero la palabra de Dios se utiliza para construir amor, póngale en práctica, para construir paz, para fortalecer el Espíritu Santo en la vida de la gente. Lobo vestido de oveja. De nuevo, que en el nombre de Jesucristo yo reprendo ese demonio que este señor anda ahí y que está tratando de meterle problemas al pueblo. La palabra de Dios, mire, eso es mal, hombre. Más bien usted le di la Biblia para que recapacite, porque usted solo utiliza la palabra de Dios y realmente ha sido un verdadero demonio. Yo me quedo. No dése la osma, porque ese hombre tiene que cambiar, hombre. La Biblia es mía. Tal vez le salva, mire, Osma, tal vez le salve el alma. Mire, ya se quedó con la Biblia. Bueno, gracias. Es más, mire, ve, y aquí le vamos a dar otro, ve. Le vamos a dar esto, mire, este pensamiento de la Biblia, para que no se avergüence. Me quedo con la Biblia y le devuelvo la vaca, porque las vacas son de Mel. Mire, esa vaca es para que deje de estar mamando la teta del Estado. Y mira que dice que viene en son de paz y no deja de hablar de Mel. El presidente Zelaya lo tiene obsesionado este hombre, ¿verdad? Entonces reflexione, Anduray, yo se lo digo, ¿verdad? Prendo ese espíritu como es más, le vamos a dar 2 medallas, mire. Una por menso y otra por si pierde la primera. Mire, no venga a molestar, porque ese espíritu... Aquí le vamos a dar, sí, o sea, 2 medallas. Esta por menso y esta por si pierde la primera. ¿Verdad? Es necio. Ese espíritu de necedad realmente es el diablo el que está en este señor ahí. Tranquilo, pero mire... Si el diablo te lo estamos tratando... Mire, ¿dónde quedó la Biblia? ¿Dónde quedó la Biblia? Me gusta. En las manos de los cristianos. Correcto. Pero no en las manos de los que andan con el espíritu del diablo. Queremos sacarle el demonio a usted, hombre. Queremos sacarle el demonio. Y ojalá que Sergio nos regale a todos. Realmente es un detalle. Yo veo el detalle de dar una Biblia y ojalá que nos hubiera dado a todos. No, es Anduray, porque es el mero demonio este hombre. ¿Verdad? Para que cambie realmente, que cambie. Gracias, es un necio y le prometo no volver a estar nunca con usted, porque yo voy a estar donde esté Dios. Se me tiene miedo este Anduray. Pero es bueno, ¿va? Yo lo he visto ahí gritando en los programas, ¿va? Los cristianos no le tenemos miedo a nada, porque Dios es el que está con nosotros. No, pues es totalmente de acuerdo. Temor solo a Dios. Totalmente de acuerdo. Mire, ese es una verdadera ejemplo, Osman, que los cristianos no le tienen miedo a nada. Usted se sentó a la par de este demonio, demostrando como previendo que no el final del programa. Como previendo el final del programa, un pastor evangélico nos dijo aquí que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. No, hombre, temor solo a Dios. Temor solo a Dios. Bien, vamos a cerrar el programa y le voy a dar la palabra a don Osman Chávez, que es pastor, para que dirija un mensaje al pueblo hondureño. No, gracias, definitivamente ha sido un placer, ¿verdad?, compartir con cada uno de ustedes esta linda mañana. Bendigo Honduras y pues de aquí para acá, pues es la responsabilidad de todos. Llamamos también a esa unión, llamamos a todos pues, a esa reflexión de que es el momento de construir todos juntos una mejor Honduras, porque Honduras está necesitando soluciones y no problemas. Bendiciones para todos. Bien, gracias a todos por habernos permitido ingresar a sus hogares y los invito a que continúen en sintonía de Canal 11. Buenos días.